Queridos compañeros investigadores de la Universidad Santo Tomás, Facultad de Derecho, queridos discentes, queridos compañeros docentes, retomando los inicios de esta investigación, quiero hacer mención clara de los elementos que debemos tener en claro en materia laboral. Hablamos de esta teoría 3.3. A esta instancia de la investigación debemos hablar de tres como primer elemento de las partes de la relación laboral. Quiere decir esto que son tres los que celebran dicha relación a partir de un contrato de trabajo que vienen celebrando para la prestación del servicio, adquirir su salario, adquirir sus prestaciones, atender su seguridad social integral, no solo del trabajador, sino del trabajador y su núcleo fundamental familiar con el que debe contar. Además de esto, encontramos del segundo 3 de esta teoría como elementos de la relación laboral en tanto la prestación personal del servicio en cabeza del trabajador que ha sido contratado para la prestación de dicho servicio. Ese servicio que un servicio para el cual le deben dar instrucciones, dar elementos para la prestación del mismo, y que dichas órdenes e instrucciones darán desarrollo entonces a un segundo elemento del contrato de trabajo, cual será la subordinación jurídica. Subordinación jurídica que, como bien se habló en un comienzo de esta investigación, va a hablar de la posibilidad que tiene el empleador como persona jurídica o persona natural para contratar los servicios de la primera persona que hacíamos mención, la persona natural o trabajadora, y que esta misma se obliga a atender las órdenes e instrucciones con los elementos que le han sido puestos a su disposición para el mismo cumplimiento, que es una obligación respectiva del señor empleador. Vale decir, el señor empleador debe darnos la herramienta para que nosotros, en calidad de trabajadores, podamos atender y cumplir las órdenes e instrucciones, que como consecuencia de esos dos primeros elementos, pues obviamente tiene que venir una contraprestación o remuneración a partir de un denominado salario. Salario que debe corresponder entonces a la jornada en la cual presto como trabajador mis servicios. Esta jornada reúne el número de horas que requiere el trabajador para cumplir con el cumplimiento de las órdenes e instrucciones que le han sido impartidas por el empleador. Hablamos entonces que la jornada tendrá una jornada ordinaria, que en Colombia actualmente tenemos una jornada diurna de 8 horas, como una jornada suplementaria o extra de 2 horas. Que si en el evento en que el trabajador presta sus servicios, una vez cumplida la jornada ordinaria y unas horitas de más, que se denomina una jornada suplementaria o unas horas extras superior al límite de las 2 horas extras que habla la norma, pues hay que acudir ante la autoridad judicial del trabajo. ¿Para qué? Para que decrete la existencia de la prestación de ese servicio, y por lo mismo que trae la norma, pues se puedan aplicar los correspondientes incrementos que tiene esto en calidad de las horas extras. Las horas extras que las encontramos diurnas, como las encontramos nocturnas, y que si se logra demostrar la prestación
de ese servicio, pues sencillamente vamos a entrar a liquidar lo que corresponde en materia salarial. Con estos factores salariales llegamos a un cúmulo o a un determinado valor. Y a partir de esto, determinando un salario base de liquidación, entraríamos a tener en cuenta una segunda consecuencia correspondiente a materia prestacional. Se habla que en materia de las liquidaciones debemos tener un salario base de liquidación. El salario base de liquidación va a corresponder a el pago en dinero por las horas prestadas en la jornada en que prestó el servicio el trabajador. Todos los factores salariales, cuáles son la jornada ordinaria, cuáles son la jornada extraordinaria, que si dicho salario es inferior a 2 veces el salario mínimo mensual legal vigente, pues sencillamente hablaremos de un auxilio de transporte, como también obviamente pues tendrá derecho el trabajador a unas dotaciones. Este salario del que estamos hablando, este salario nos da permiso a ingresar al sistema de la seguridad social, porque tendríamos la base para el pago de las cotizaciones en el subrégimen en salud, en el subrégimen en pensiones, como en el subrégimen de riesgos laborales. En materia de salud, pues hablamos entonces, como bien se mencionó en una oportunidad anterior, hablamos de el régimen de contributivo, que corresponde a la situación en la que el trabajador cuenta con los recursos para pagar su cotización al sistema. Resulta y pasa que todo trabajador tiene como consecuencia de la prestación de su servicio, pues tiene derecho a un salario. Y si tiene derecho a el salario que debió reunir todos los conceptos salariales de los que acabamos de hacer mención, pues sencillamente se presume la capacidad de pago de la tercera parte de la unidad, que significa los costos para la prestación de dicho servicio. Hablamos entonces del régimen contributivo. Si tiene salario, tiene recursos. ¿Para el pago de qué? De la tercera parte de los aportes que deben realizarse al sistema de seguridad social. En el subrégimen de en el subrégimen subsidiado, pues estamos hablando sencillamente que si la persona no tiene trabajo, sencillamente el Estado debe, como desarrollo de la Ley 100 del año 1993, debe garantizar a toda persona la protección a su salud. Y por ende, dependiendo las encuestas que a diario vienen modificándose y todo esto, pues las personas que cumplan con los requisitos básicos de subsistencia, pero no de aportes al sistema, el Estado entrará a garantizar la prestación de ese servicio de salud. Además de esto, hablamos de la seguridad social integral en tanto a la pensión. De la misma forma que para el subrégimen de salud debe pagar una tercera parte el trabajador y las 2/3 partes que completan la unidad de aportes al sistema, de cotizaciones al sistema, pues sencillamente el trabajador paga una tercera parte de esa cotización, el empleado paga las 2/3 partes de la cotización. Hablamos que en Colombia, en materia de pensiones, hablamos de las pensiones por invalidez, hablamos de la pensión de vejez, por ejemplo, y que
la persona que va cumpliendo los requisitos, pues el sistema busca pensionarlos. Como aquellas personas que también realizan unos aportes no cumplen la edad, es decir, que no cumple con los dos requisitos exigidos por el sistema, cuáles son el número de semanas de cotización y de la misma forma la edad para recibir el derecho a la pensión. Que hablamos en este caso de una persona que cumplió la edad pero no cumplió el número de semanas de cotización, ¿cierto? Y sencillamente lo que hay que hacer es dar una aplicación, artículo 36 o 37 de la ley 100 de 1993, para la aplicación de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Vale decir, es reconocer el dinero que aportó como cotizaciones pero que no alcanzó para el reconocimiento de su pensión, se le devuelve ese dinero descontando un porcentaje que tiene derecho la administradora de pensiones. Hablamos además de su régimen de salud, hablamos de pensiones. Ahora vamos a hablar de subrégimen de riesgos laborales. Estos riesgos laborales, que son una actividad que un trabajador presta el servicio subordinado a órdenes del empleador. Toda actividad tiene su riesgo y sencillamente el sistema de seguridad social integral lo que va a buscar es proteger al ser humano que presta un determinado servicio para la atención de cualquier contingencia que pueda surgir. Que lo que pasa en las contingencias de las que debe cumplir el sistema, hablamos de contingencias de orden común como de orden laboral. Las de orden común, vamos, en principio la salud la atienden las EPS, la calificación de pronto de una situación que obligan a pensionarse, vea que es de riesgo común, pues va la administradora de pensiones a pensionarlo, o si es en materia de riesgo laboral, pues obviamente que será entonces la administradora de pensiones la que pague o bien la indemnización laboral o bien el reconocimiento de la pensión por riesgo laboral. Esta teoría 3.3 es la que está dando las bases para el desarrollo de un sistema que en Colombia viene desarrollándose, ¿cierto? Y es sencillamente las partes de la relación laboral y los elementos de la misma, que ante la presencia tanto de las partes como de los elementos dan la cabida a la celebración del contrato de trabajo como acuerdo libre de voluntades celebrado entre las partes del contrato y que sencillamente arrojan unas determinadas consecuencias. Ya hicimos mención sobre las consecuencias salariales acorde a una jornada. Hablamos además de unas consecuencias prestacionales y sencillamente seguimos con seguridad social, seguimos con aportes a cajas de compensación familiar, como además de eso los descansos obligatorios. Como síntesis de lo que venimos desarrollando y en forma previa a seguir investigando sobre los demás regímenes especiales, me despido, queridos amigos.